más esa tarde y pasamos. De todos modos, al final de esta clase vamos a repasar un poquito, que es muy sencillo lo que hemos visto el lunes, y además mañana les voy a pasar por WhatsApp unos ejercicios para que ustedes practiquen y los resultados los revisamos el día lunes. Bueno, gracias, doctora. Ya. Buenas tardes a todos, jóvenes. Vamos a continuar con lo que son las medidas de resumen para variables cualitativas. Habíamos visto en la anterior clase las razones, proporciones y porcentajes. Hoy vamos a ver lo que son las tasas. Al final vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en la anterior clase. Va a ser corta esa clase y les voy a dar una tarea el día de mañana. No para subir a Moodle, sino para que hagan los ejercicios y el lunes veamos si todos lo han resuelto de la manera adecuada, ¿no? Tanto el cálculo como la interpretación de estos indicadores. A ver, iniciemos con las tasas. ¿Qué son las tasas? ¿De qué resultan estos indicadores? Resultan de dividir, o es la relación por cociente, que es lo mismo que dividir el riesgo de ocurrencia de un fenómeno o de una enfermedad en una población y periodo determinados, ¿ya?
Entonces la fórmula de estas tasas va a ser, en el numerador va a ir, por ejemplo, la población expuesta a riesgo de contraer una enfermedad o la población con caries en el caso de odontología, o la población con maloclusión o gingivitis o con enfermedad periodontal, y en el denominador va a ir toda la población expuesta a riesgo, ¿ya? Bien la población total o una población de determinado sexo, grupo etario, en fin. Y esto se multiplica por K. ¿Qué es K? K es una constante que en general para las tasas se utiliza una constante de 1000. A ver, veamos algunas características de las tasas. Dice, se pueden calcular para toda la población como para parte de ella. Se pueden calcular para todas las causas de una patología o para una de las causas. También que otra característica que tienen las tasas que siempre se calcula con la población a mitad de periodo. ¿Qué significa? Con la población estimada a junio, a fines de junio de cada año, ¿ya? Por eso se dice con la población a mitad de periodo, y generalmente las tasas se calculan para poblaciones grandes, ¿ya? Porque cuando se calcula para poblaciones pequeñas, este indicador es inestable, ¿ya? Entonces las tasas se calculan para poblaciones grandes. Cuando yo quiero hacer un cálculo de un indicador para poblaciones pequeñas, tengo que recurrir a otros indicadores, ¿no? Razones, porcentajes, índices, ¿ya? Por favor, silencien sus micrófonos. Ya. Las tasas se clasifican en brutas, crudas, generales o globales, que se llaman, a las que se calculan para la población total, para la población general o global, ¿ya? Y tasas específicas que se calculan para parte de la población, ya sea por una causa, por un grupo etario, por sexo, en fin, esas se llaman tasas específicas, y también se utiliza una población específica. Ahora empecemos a ver cómo se calcula este indicador. Aquí tenemos una tabla que dice escolares según presencia de caries de hace 11 años atrás, 12 años, ¿ya? Vemos la variable es caries, sí, no, sí son las personas que tienen caries, pero aquí está total 3.500, entonces no es una tasa global, ¿no? Sería una tasa que se ha calculado para una parte de la población, porque sabemos que la población de Bolivia no es esa. Y aquí nos piden calcular la tasa de prevalencia de caries para esta población, ¿ya? Son datos no reales, son datos inventados simplemente para que ustedes sepan de dónde resulta y cómo se realiza el cálculo de estas tasas. ¿Ya? Nos piden calcular la tasa de prevalencia de caries para esta población. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a la fórmula que dice T es igual a personas con caries, van a ir en el numerador, y en el denominador va a ir toda la población, ¿ya? Entonces multiplicamos y usamos para el cálculo de las tasas siempre 3 decimales, solo para este indicador. Siempre 3 decimales para el cálculo de las tasas, y multiplicamos por la constante después de dividir las personas con caries entre la población total, personas con caries en el numerador, entre la población total, multiplicamos por K, que es la constante que habíamos señalado que tenía que ser de 1000 para las tasas, ¿ya? Entonces nos da 429, no necesitamos multiplicar, simplemente recorremos la coma 3 lugares porque tenemos 3 ceros en el 1000, entonces nos da 429 si redondeamos, ¿ya? Porque seguramente 0,428 y el número de atrás es mayor a 5, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se interpretaría este indicador? Podríamos decir que en el año 2009 en Bolivia la prevalencia de caries fue de 429 por cada 1.000 habitantes. O podemos decir que en Bolivia el año 2009 420 personas registraron caries por cada 1.000 habitantes. Esta parte no puede faltar en la interpretación de una tasa por cada 1.000 habitantes. Siempre se utiliza ese término por cada 1.000 y no solo por cada 1.000, sino la palabra habitantes es indispensable para la interpretación de las tasas. Entonces, o puedo decir al revés, 429 personas registraron caries por cada 1.000 habitantes en Bolivia el 2009. Ya cualquiera de estas formas de interpretar es correcta, pero recuerden que siempre se multiplica por 1.000, vamos a utilizar 3 decimales solo para el cálculo de las tasas. Ahora tenemos otro caso aquí, tenemos presencia de caries según sexo, son 2 variables. Entonces, tenemos las personas que tienen caries en el sexo masculino y femenino y las que no tienen, y el total de las poblaciones, tanto masculinas como femeninas, ¿ya? Y nos piden calcular la prevalencia de caries en el sexo femenino. Aquí es diferente, esta es una tasa específica. La anterior ejemplo era una tasa global, cruda, bruta o general, porque utilizaba en el denominador la población total. En cambio, esta es una tasa específica porque en el denominador va a ir la población del sexo femenino, solamente el total de la población, pero solo del sexo femenino. Entonces, si aplicamos la fórmula, tendríamos que la tasa de prevalencia de caries en el sexo femenino es igual a, en el numerador va a ir todas las mujeres que presentaron caries, que son 850.000, y en el denominador la población total del sexo femenino, ¿ya? La población total sí, pero en este caso del sexo femenino, por eso es una tasa específica. Y nos resulta que es 0.447 el resultado de esta división, pero nos falta multiplicar por K, que es la constante, y recorriendo la coma 3 lugares tenemos que 447 es el resultado. Podríamos decir que registraron caries 447 mujeres por cada 1.000 habitantes, en este caso de ser una tasa específica, aparte de decir siempre por cada 1.000 habitantes, decimos la característica de esta tasa específica, que es del sexo femenino. En Bolivia el año 2009 o en Bolivia el año 2009 registraron caries 447 mujeres por cada 1.000 habitantes. Aquí, cuando se trata de una tasa específica, no simplemente voy a decir 447 mujeres por cada 1.000 habitantes, que cuando digo esto estaríamos incluyendo al sexo masculino. Tengo que decir por cada 1.000 habitantes del sexo femenino, o si sería por grupo etario, por ejemplo, entonces por cada 1.000 habitantes de 6 a 12 años, para dar un ejemplo. Ahora, nos piden calcular con este mismo cuadro la prevalencia de caries, esta vez en el sexo masculino. Entonces, en el numerador va a ir todos los varones que presentaron caries, que eran 650.000, y en el denominador la población total, pero del sexo masculino. El cálculo nos da 410, por eso hemos puesto 41, 0,41. Por 1.000 son 410. Entonces, interpretaríamos que 410 varones presentaron caries por cada 1.000 habitantes del sexo masculino en Bolivia el año 2009, o al revés, no puedo decir que en Bolivia el 2009, digamos que sea el 2021, en Bolivia el año 2021, 410 varones presentaron caries por cada 1.000 habitantes del sexo masculino, ¿ya? Digamos que 410 personas, 410 varones tienen caries por cada 1.000 varones de Bolivia en ese año, ¿ya?
Eso sería en cuanto a lo que es tanto las tasas generales como las específicas. Volvamos a repasar las crudas globales generales tienen el denominador siempre para su cálculo la población total de un país, de un departamento, ¿ya? Y en el numerador la población expuesta a riesgo, la población con determinada patología o la población que tiene determinada causa de una enfermedad. En cambio, en las tasas específicas está en el numerador va la población que tiene la patología o la causa de una patología o la patología en un grupo etario, y en el denominador va la población de un determinado sexo, de un determinado grupo etario, ¿ya? La población total, pero con cierta característica. Esa es la diferencia entre las tasas generales y las tasas específicas. Ahora vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en la anterior clase para los que no han estado presentes. Habíamos visto que el objetivo de la clase era calcular e interpretar las medidas de resumen para variables cualitativas, que son aquellas variables que no asumen valores numéricos. Teníamos que a la razón como primer indicador, y resultaba de que la razón de dividir el número de elementos que pertenecían a una categoría de una variable y el número de elementos o población que pertenecía a otra categoría de la misma variable o de otra. Su fórmula era R es igual a A sobre B, ¿ya? ¿Cuáles eran las características? Es un indicador de fácil cálculo, el numerador y el denominador son disjuntos, no están contenidos uno dentro del otro, toman valores mayores o iguales a 0, con frecuencias son menores a 1. Y aquí veíamos algunos ejemplos. Teníamos la variable tipo de higiene, nos pedían calcular la razón mala higiene, buena higiene. Si íbamos a reemplazar la fórmula, que es muy simple, decíamos que lo que nos piden primero va en el numerador, mala higiene, las personas con mala higiene iban en este caso en el numerador y las con buena higiene en el denominador. El resultado era 3, con lo que podríamos decir que la razón mala higiene, buena higiene es de 3 o de 3 a 1, o mejor aún, la mejor interpretación, la más adecuada, era que hay 3 escolares con mala higiene bucal de cada escolar con buena higiene, ¿ya? Y ahora teníamos la misma tabla, pero nos pedían calcular a la inversa, ¿no? La razón buena higiene, mala higiene. En este caso, R, A sobre B, era igual a 30, que son los que tenían buena higiene, entre 90, que son los que tenían mala higiene. En este caso nos daba 0,3, que era una razón inferior a 1, y en ese caso era difícil de interpretar. Y como la razón resulta de dividir los elementos que pertenecen a una categoría entre los elementos que pertenecen a otra categoría de la misma variable o de otra, entonces nos pedían calcular en este caso la razón presencia de caries, mala higiene. Entonces, en el numerador iba todas las personas que sí tenían caries, que eran 150, entre las personas que tenían mala higiene, que eran 90. Nos daba 2, con lo que podíamos decir de que hay 2 escolares con caries de cada escolar con mala higiene bucal, ¿ya? Y cuando nos pedían con la misma tablita y con las mismas variables calcular el indicador de forma inversa, la razón mala higiene, presencia de caries, teníamos a los que tenían mala higiene en el numerador 90 y a los que tenían presencia de caries 150 en el denominador. Nos daba 0,6. ¿Cómo interpretábamos cuando la razón era menor a 1? Teníamos que transformarla ¿en qué? En índice, que resulta de multiplicar el resultado de una razón inferior a 1 por 100. Y
qué hacíamos? Interpretábamos el resultado de 0,3 por 100 nos daba 30. Esto no por multiplicarse por 100 el resultado de un índice es un porcentaje, sino se interpreta de manera diferente. Podríamos decir de que hay 30 escolares o con buena higiene de cada 100 con mala higiene. Hay 30 escolares con buena higiene de cada 100 con mala higiene. Y en la que era de 2 variables, nos pedían calcular la razón mala higiene, presencia de caries, nos daba 0,7, lo convertíamos en índice, poníamos i igual al resultado de la razón, 0,7 por 100 y nos daba 70. Interpretábamos que había 70 escolares con mala higiene de cada 100 que registraron presencia o que registraron caries. Ahora estaba también las proporciones y porcentajes, que son muy diferentes al cálculo de una razón o de un índice, vamos a ver. Ya en la razón dividíamos una parte entre otra parte de la misma variable o de 2 variables distintas. En la proporción dividimos cada parte entre el total de observaciones. Esa es la diferencia, ¿ya? Dividimos una parte entre el todo. En la razón, el numerador no estaba contenido en el denominador. En cambio, en la proporción sí está contenido el numerador. Es una parte del denominador, ¿ya? Ahora, en el caso de la proporción, aquí tenemos la variable higiene bucal, nos pedían calcular la proporción para todas las categorías de la variable y su fórmula es P igual a sobre A más B o P es igual a A sobre N. N en este caso es todas las observaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos para calcular la proporción? Dividir 80 entre 350, dividir 170 entre 350 y 100 entre 350. Las proporciones tampoco se pueden interpretar por sí mismas porque su resultado es menor a 1. ¿Ya? Y aquí tenemos otra variable, igual calculamos la proporción y también los resultados son igual y menores a 1. ¿Qué hacemos para transformar las proporciones en algo que se pueda interpretar? Las convertimos en porcentajes, que resulta de multiplicar el resultado de una proporción por 100, ¿ya? ¿Qué permiten los porcentajes? Permiten analizar el aporte, peso o importancia relativa de cada categoría con respecto al total de observaciones. O sea, es muy distinto de un índice el porcentaje. El índice resulta de multiplicar el resultado de una razón por 100, pero el cálculo de la razón es muy diferente que el de una proporción, ¿no? Una razón se divide una parte entre otra parte. Una proporción se divide una parte entre el todo, entre el total. Entonces, para volver a una proporción porcentaje, la multiplicábamos por 100 y teníamos 20%, 50%, 30%. Y así también se interpretaban de manera diferente, ¿no? Un índice, en este caso, el índice no puedo interpretarlo como porcentaje, ¿no es cierto? En la razón decíamos que el 20%, por ejemplo, tenía buena higiene, el 50% higiene regular y el 30% una mala higiene. En cambio, en los índices, ¿cómo interpretábamos? Porque como es diferente, decíamos que hay 70 escolares con mala higiene de cada 100 con caries, pero no podíamos decir el 70% de los escolares tiene caries, porque no estamos dividiendo una parte de la variable entre el total. Entonces, jamás una razón o un índice se interpretan como un porcentaje. No puedo decir el por ciento, sino hay 70 escolares con mala higiene de cada 100 que registraron caries en este caso. Espero esté claro esto. Yo les voy a pasar, jóvenes, les voy a pasar esta presentación de este tema y aparte mañana los ejercicios para que ustedes el fin de semana los puedan revisar y el día lunes podamos ver entre todos los resultados, tanto los resultados como las interpretaciones para que coincidamos
en todo eso, ¿ya? Eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta, duda? Por favor, pueden hacerla. Doctora, buenas tardes. Una consulta. En el caso de las tasas, ¿podemos multiplicar por 10 o algún múltiplo de 10 o sí No. tiene que ser por múltiplos de 1000? Dice, la fórmula nos dice claramente, ¿no? Tasa es igual a, en el numerador va la población, en este caso, por ejemplo, de caries, yo quiero calcular la prevalencia, va la población con caries y abajo la población total o la población con caries en determinado sexo femenino, digamos, la población total del sexo femenino en el denominador o la población con caries de determinado grupo etario, supongamos 6 a 12 años en el numerador y en el denominador la población total de 6 a 12 años, pero siempre este resultado de esta división hay que multiplicarlo por K. K es una constante que se utiliza para obtener el resultado de este indicador y generalmente para las tasas se utiliza la constante 1000. Nosotros siempre vamos a trabajar con 1000, aunque para las tasas específicas como son de menor población, muchas veces se utiliza, se multiplica por 100, que es una constante también, desde 1100. Pero nosotros vamos a utilizar 1000 para no generar confusión en índices, porcentajes, ¿ya? Gracias, doctora. Ya, está bien. ¿Alguien más que desee preguntar algo sobre el tema? O sobre cualquier otra situación que desee comentar, hacer algún comentario. Doctorita, buenas tardes. Buenas tardes. Doctorita, sobre aquí para escolar, según se puede ciencia de caries, embolia 2009, en esa de la tasa igual es, ¿no? ¿O no? Esa era de las tasas, sí. Sí. Ajá. Aquí, doctorita, tiene que solo multiplicar el 650.000 con el 1.600 o es que hay que dividir. Se divide. No, la tasa resulta de dividir las personas que tienen caries en el sexo masculino, en este caso, las personas que sí tienen caries van en el numerador, pero en el denominador va solo, esta es una tasa específica. En el numerador va a ir solo la población total, pero del sexo masculino. En cambio, en las globales, va en el numerador, va todas las personas con caries, y en el denominador va toda la población, sin importar sexo, edad, simplemente toda la población. Esas son las tasas globales o generales. Esa es la diferencia entre tasas específicas y globales, ¿ya? Tengo duda, doctorita, gracias. Ya está bien. Buenas tardes, doctorita. Una pregunta en tasas, si es que sale un número entero o con número decimal, sí o sí vamos a multiplicar por la constante 1000, ¿no? Siempre va a salir decimales, siempre va a salir un número inferior a 1, porque la población con el problema siempre va a ser menor que la población total, ¿ya? Y por lo tanto sí hay que multiplicar siempre por la constante, y nosotros lo vamos a hacer siempre por 1000. Recuerden que les mencioné que el cálculo de este indicador generalmente se hace para poblaciones grandes, la población de un país o de un departamento, que son poblaciones grandes. Para calcular algún indicador de caries para una población de un consultorio, de un hospital, no voy a utilizar la tasa, porque en este caso de una población pequeña, la tasa se convierte en un indicador inestable que no refleja la realidad. Entonces tendría que calcular otro tipo de indicador, tendría que calcular un CPOD, por ejemplo, que me va a dar cuenta de la prevalencia de caries por componentes, ¿no? De piezas cariadas, perdidas, obturadas. En este caso yo tengo que seleccionar de acuerdo a qué tipo de población quiero aplicar este indicador, a la cantidad de población, para ver qué indicador refleja mejor la realidad de lo que está pasando con el problema de caries en este caso, ¿ya? ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo más, jóvenes, o eso es todo? Bueno, sí hay otra... Sí.
puede volver a explicar, por favor, de las tasas globales? Ya, ahorita tenemos el ejemplo que les he dado. Estos son números inventados simplemente para explicarles, ¿ya? Aquí nos pedían calcular la tasa de prevalencia de caries de Bolivia. Cuando se utiliza la población total para el cálculo de una tasa, se llama tasa global, ¿ya? No se utiliza la población ni por grupo etario, ni por sexo, ni por causa de una enfermedad. Simplemente se calcula la prevalencia de caries, de maloclusión, gingivitis para la población total. Entonces se llaman tasas crudas, brutas, generales, ¿ya? Y para este cálculo, ¿qué se hace? En este caso, prevalencia de caries, nos dice, va a ir en el numerador las personas, todas las personas de Bolivia que tienen caries, ¿ya? Independientemente del sexo, de la edad, ¿ya? En el numerador van todas las personas que tienen caries y en el denominador va a ir la población de Bolivia total, la población total de Bolivia, ¿ya? Y al resultado, como nos va a dar una fracción simple, lo vamos a multiplicar por K, que K es una constante que para nosotros va a ser 1000, ¿ya? Entonces, cuando interpretamos este indicador, tenemos que decir que el año, por ejemplo, 2021 en Bolivia, o podemos decir 429 personas registraron caries por cada 1000 habitantes, nada más. No tengo que olvidarme en la interpretación de las tasas utilizar esa frase, por cada 1000 habitantes. Ahora, cuando se trata de una tasa específica, tengo que interpretar por cada 1000 habitantes y de acuerdo a la característica especial que hace específica esta tasa. Después del sexo femenino, del sexo masculino, de 6 a 12 años, de 30 a 45 años, de 60 años o más. Tengo que especificar, aparte de decir por cada 1000 habitantes, tengo que especificar la condición que hace a este indicador, justamente redundando específica, ¿ya? Entonces, para el cálculo de las tasas específicas, en el numerador va a ir la población específica también, pero que tiene la característica que estamos viendo, que estamos estudiando, ya sea que tiene caries, población femenina con caries, población de 6 a 12 años con caries en el numerador. Y en el denominador va a ir la población total, pero con esa característica, ¿no? Población total del sexo femenino, del sexo masculino, población total de 6 a 12 años, población total de 60 años o más, lo que se nos pida, ¿ya? O lo que nos interese conocer a través de este indicador. ¿Está claro? Sí, doctorita, gracias. Ya, perfecto, jóvenes. Entonces yo les paso mañana estas presentaciones al WhatsApp y le paso los ejercicios para que los realicen el fin de semana y comprobemos nuestros resultados el día lunes. El día lunes nos reencontramos, que tengan lindo fin de semana. Igualmente, doctorita, hasta luego. Hasta luego.